Bueno, vamos a hacer una pequeña serie de vídeos porque, claro, tenemos que hacer una review de cada una de estas, pero como tenemos 3 guitarras Fender japonesas, que además tienen muchas similitudes, nos ha parecido interesante separarlo en 4 vídeos, los 3 con cada una de las reviews, y un vídeo en el que hablamos pues de las Fender japonesas en general. Pero si queréis ver las reviews os va a tocar suscribiros para no perderos próximamente los vídeos que iremos publicando con las reviews de las distintas guitarras. Es más, haceros miembro del canal, ratas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y Guillem Espinosa. Rigo. Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Ole. Alright. Y esto es Casposas de Guitarra. Bueno, después de haber hecho esta soberana gilipollez, vamos a volver a colgar las jamonas para que curen bien. The Jamons. La Fender japonesa me la pone. Bueno, como sabéis, este tío es una maldita enciclopedia. El tío sabe cosas Sí, que bueno. ni la Wikipedia sabe. Entonces vamos a aprovecharnos y vamos a pedirle datos. ¿Cuándo decide Fender hacer Fender en Japón? Vale, todo esto sucede en el año 80, es un punto clave para Fender en el cual ellos tiran un poco del bagaje de la era de Woodstock y demás, de la gente un poco loca por Fender, que les duró unos 10 añitos de las cosas iban bien, reeditaban modelos antiguos, hicieron pasta a punta pala, pero como que tampoco no pasó nada especialmente interesante, digamos del 70 al 80. Las cosas iban bien, hicieron mucho dinero, pero tampoco hubo mucha reinversión. Digamos que la calidad cayó un poco y como que la gente no está especialmente contenta. Y mientras tanto, había peña liándola parda, que eran básicamente todos los distribuidores japoneses que dijeron, ah sí, como aquí no tenemos ningún tipo de leyes sobre lo que es el copyright y un montón de historias, dijeron, pues vamos a hacer falsificaciones, que se nos da muy bien. Greco y Tokai estaban haciendo réplicas muy buenas de las de Stratocaster, Tele y de todos los modelos que había. Y claro, Fender de repente se vio en un problema de... Tampoco están yendo las cosas tan bien y esta peña está haciendo guitarras que algunas son mejores que las nuestras. Entonces la gente se empezó a preocupar. La directiva de Fender en ese momento, que era CBS, que es conglomerado de empresas de televisión y cosas así, que lo compró en el 65, dijeron... Vamos a cortar aquí, vamos a dejar de fabricar guitarras este año y vamos a ver qué cojones estamos haciendo. Pasaron de hacer 300 guitarras al día a hacer un puñado. Porque estaban un poco reeducando a la gente, sacando los modelos viejos y es como, vale, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Dónde se torció todo esto? La producción empezó a caer, empezó a haber menos guitarras y dijeron, ¿cómo podemos suplir esto? Y de repente salió la idea de, esta gente nos está jodiendo, porque nos está quitando cuota de mercado, lo que son las distribuidoras japonesas. Nosotros estamos produciendo menos porque estamos revisando un poco qué coño estamos haciendo con las guitarras. Y encima empezó a haber como una especie de deriva hacia un cambio de moneda muy favorable para fabricar en Japón. Dejémoslo ahí, por simplificar. Salen una serie de guitarras que son las Dan Smith, que es una era de Fender que es hasta el 84, son una serie muy cortita, que son como una especie de reissues de las guitarras de los 50 y de los 60, que intentaban como replicar esas guitarras originales, lo que serían como los reissues de Gibson que hizo en los 70, un poco como experimento, que son unas guitarras muy interesantes, que los precios están pues por las nubes, como podéis imaginar, como cualquier guitarra que menciono en este vídeo es muy cara. Y como que la gente dice, vale, esto sí que son unas Fender que molan, pero salen muy pocas. Realmente lo que es las Fender de producción están de capa caída, hace muy poquitas, y los japoneses siguen ganando un terreno. ¿Qué sucede? Las marcas que estaban realmente haciendo cosas que funcionaban muy bien eran Greco y Tokai, y dice Fender, pues vamos a hablar en concreto con un conglomerado de distribuidoras que eran los dueños de Greco. El caso es que estos dos notas, que eran Bill Schultz y Dan Smith, O que sea, eran Juan Antonio Schultz y Juan Antonio Smith. de Industrias Schultz y Industrias Smith concretamente. Bueno, realmente Dan Smith era el director de marketing y Bill Schultz trabajaba en Yamaha. O sea que básicamente la operación de Fender de los años 80 consistió en, vamos a coger a la peña de la competencia a trabajar para nosotros. Está bien. No, tontos no son. ¿Qué pasa? Que el movimiento de Fender es espectacular, porque claro, por una parte, empiezan a fabricar en un país más barato y que el cambio de moneda les favorece, que es Japón, y una de las empresas que contratan es una de las de la competencia, la dueña de Greco, con lo cual Greco fuera del mapa y Fender empieza a fabricar un poco más barato, con lo cual las cosas, bueno, realmente no mejoraron, pero eso hablaremos más tarde. Entonces, Fender empieza a fabricar en Japón y empieza a fabricar en Fujigen, que es una fábrica mitiquísima, que es donde ha fabricado Ibanez, ha fabricado... Mira, por ejemplo, la Ibanez gris que tengo ahí al fondo es de Fujigen, y la Universe, que no está aquí porque hemos tenido que hacer sitio para que cupieran las Fender, también es de Fujigen. Haceros miembros del canal, así podremos comprar una habitación más grande para David. Fujigen es una fábrica donde históricamente todo se ha hecho muy bien. Yo todavía no he cogido una guitarra Fujigen que no esté hecha muy bien. ¿Qué pasa? Que esos pibes llevaban haciendo las mismas guitarras 20 años prácticamente y llegaron y dijeron, ¿cómo?
Que quieres Que tenemos que seguir haciendo lo O mismo. sea, vamos a hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, pero ahora con permiso. Los pibes ahí. Se Claro, vienen claro. cosas. Entonces, Fueguitos. Fender, como prueba, dijo: Vale, para el mercado doméstico japonés, pues claro, en Japón las Greco y las Tokai volaban. Y dijeron: vale, para el mercado. mercado doméstico vamos a introducir una serie de reissues del 57 y del 62, como así modelos seleccionados, hechos en Japón. ¿Qué pasa? Que cuando se las llevaron a Estados Unidos para echarles un ojo, se llevaron las manos a la cabeza y dijeron: ¿Qué estamos haciendo mal? Que esta peña está haciendo mejores guitarras que nosotros. entonces, esa serie de guitarras, que son las primeras del 82 al 84, son las más heavies de toda la lista, que son las JV, JV, aunque luego ha habido otras JV posteriores, no importa. Las importantes son las que tienen número de serie JV, esas son las mejores, porque eran en nitro, potes CTS, pastillas Fender americanas, las mejores maderas, fabricado por japoneses, como debía ser. Entonces, claro, se llevaron las manos a la cabeza y dijeron: Vale, deja de hacer esto. estas guitarras no estaban llegando a Estados Unidos, estas guitarras estaban llegando a Europa, porque en principio se iban a distribuir en Japón, pero dijeron: vale, mercado europeo, que nos cuesta un poco más llegar de manera directa, pues oye, ya que las estamos fabricando, pues distribuimos también en Europa y vemos. Y claro, Europa realmente llegaban de las dos maneras, con lo cual ahí había un poco de conflicto de modelos y tal. Porque claro, estaban las Dan Smith, las JV, que es como, no es Custom Shop, porque Custom Shop viene después, pero sí que son como lo que vendría siendo una Abri, una American Vintage Reissue o algo Sí. así, pero fabricado por dos tipos distintos y las japonesas eran claramente mejores. Esa serie dejó de fabricarse y ahora mismo son bastante caras. Y en el 85, ¿qué sucede? Que CBS, el conglomerado este de empresas que compró Fender, dijo: Lo mismo Fender no me interesa. y esto provoca una especie de apocalipsis gordísimo en el cual Fender estaba en Fullerton, que era como su fábrica original, chaparon, porque claro, lo que es la empresa la compró una serie de accionistas, incluidos el Bill Schultz y tal, pero claro, tenían pasta para comprar la empresa, pero no para comprar la fábrica, porque el terreno en el que estaba era muy caro. Entonces, la fábrica de Fullerton, adiós. En 1985, ¿qué pasa? Que Fender apenas fabrica, lo que hace es sacar stock viejo, tanto de guitarras que tenían ellos como guitarras que tenían en Japón, para darles un poco de vidilla. Entonces las Fender japonesas empiezan a llegar a Estados Unidos. Hay un poco de conflicto de si las Fender del 85 son japonesas o no, da un poco igual. Entonces Fender estaba buscando un sitio donde hacer guitarras, que supone lo que tienen que hacer, y encontraron un sitio en Corona, California, que es donde están ahora. ¿Qué pasa? Que los nuevos directivos dijeron: vale, vamos a centrarnos en hacer guitarras de mucha calidad y en cantidades un poco más pequeñas. Es decir, queremos menos empleados porque son muy caros. Entonces pasaron de 700 empleados a unos 110. Lo mismo es demasiado drástico el cambio. Un poco ridículo, ¿no? Entonces no daban abasto. Entra en juego Squier también porque, claro, cuando empezaron a distribuir Fender Japón en Estados Unidos dijeron: no podemos hacerlo bajo el nombre Fender porque esto va a ser un lío, queremos entrar en la gama de por debajo de los $500. Porque claro, la Telecaster americana estándar valía $580, algo así. Ellos no podían reducir costes como para fabricar por debajo de ese precio. Entonces empezaron a hacer Squier Japón, luego hicieron pruebas en Corea, ahora ha pasado por Indonesia, ha pasado por China. Lo de Squier es un poco locura. Entonces tampoco se puede hablar con certeza sobre Squier. No puedes decir: una Squier hecha en no sé dónde está bien, una Squier hecha en no sé dónde está... No, porque es un sin Dios. Al igual que Fender Japón. Pero Fender Japón tiene una cosa, que es que la calidad de fabricación es más o menos uniforme en todos los modelos y los precios son no uniformes, pero sí contenidos. Entonces la cosa fue muy bien. Fabricaron en Fujigen desde el 82-84, cuando hicieron las JB, hasta el 96, aprox. Bajo el nombre Made in Japan. Es decir, si en la pala o detrás del taco pone Made in Japan. Luego hay una transición a Crafted in Japan. ¿Cuándo sucede esto? Que es lo que mucha gente se pregunta. Si son mejores las Crafted in Japan o las Made in Japan. Te la cobro más cara porque Made in Japan. Te la cobro más cara porque es Crafted in Japan, que es lo que hace todo el mundo. Voy a poner un dato relevante sobre la guitarra. Y sea lo que Y como he sea, puesto te la un voy a dato- cobrar más cara. Claro, O sea, porque pase lo que tengo un pase, dato, sea bueno o tengo malo. un dato, soy un tío inteligente. Estaba echando un ojo a ver qué había a la venta para recomendar algo. Te doy el datatón, pagación. Yo qué sé, por ejemplo, hay un tío en Wallapop o en guitarristas.info, da igual. Seguro que es muy buena gente y que la guitarra está bien, pero pone Fender Stratocaster Made in Japan E-Series. Y es como... ¡Oh, la, la! E-Series. Y es como, la única vez que eso tiene relevancia es con las Strato L-Series americanas, que de los 60, que es decir, que significa que son pre-CBS y tal. Crafted in Japan son las que están hechas en Danagaki, otra fábrica. Aunque en el 96 hay un poco de solape, entonces hay un poco de todo. Después el nombre Made in Japan se volverá a usar, porque a partir de 2008 las hechas en Danagaki empiezan a llevar Made in Japan en vez de Crafted in Japan. Un lío. Las hay que llevan el nombre en la pala, las hay que lo llevan solo detrás del mástil. Hay Telecasters que en el puente, en el cenicero, llevan un número de serie, pero que a veces no se corresponde con el de la pala. Un puto lío. La conclusión. Fender ha estado haciendo en Japón tanto una serie estándar, más o menos, como reissues de modelos clásicos, y la calidad es muy buena en la mayoría de casos.
Entonces son unas guitarras muy interesantes por el punto de calidad-precio, que en la segunda mano está en torno a los 1.000 euros. A veces 1.500, a veces 600, pero hay muchos experimentos, hay muchos modelos. Son unas guitarras que hay que tener muy en cuenta. Una pregunta que te voy a hacer. Cuando era jovencillo, pongamos que llevaba solo 3 o 4 años tocando la guitarra, tendría yo... Hace unas 7 décadas. Era un chavalillo. Conocí un tío que tenía una Fender Japan, ¿vale? Yo en aquella época poca guitarra conocía, ¿vale? Entonces este tío tenía una Fender japonesa, pero en aquel entonces tener una Fender japonesa era como tener una Fender de segunda, o sea, me refiero. La percepción que teníamos todos era que estaban las Fender USA, que eran las buenas, luego las Fender México, que eran las que estaban bastante bien, y luego estaban las Fender Japan, que se supone que eran las cutres. Eso es lo que pensaba todo el mundo cuando yo era chaval. ¿No se os ocurrió tocar con ellas? Yo toqué con ella y me gustó, pero no podía comparar porque nunca había tocado, ni me había acercado a una Fender México o a una Fender USA, ¿sabes? Hay muchas épocas de la Fender Japan y de hecho las únicas que yo no recomiendo nada. Hay un montón de experimentos con puentes raros, tipo Kahler, Floyd Rose, malísimos, y esas guitarras sí que yo huiría de ellas y además suelen ser muy baratas por esa razón, con lo cual si alguien quiere experimentar con alguna, estupendo. También porque son muy difíciles de encontrar repuestos, porque a veces, en función de la gama, muchas veces o seguían specs americanos o no los seguían al 100%, entonces son un poco su propia cosa. Por ejemplo, esta Jazzmaster, los potenciómetros que llevaba originalmente eran de importación. Con importación nos referimos a que no eran medidas americanas ni CTS, es decir, eran potes estrechos. Claro. Y ahora lleva CTS, pero claro, te toca modificar el golpeador. Si tú compras un golpeador normal de... Ah, mira, le voy a cambiar el golpeador a la Jazzmaster. Eso aquí no vale. Con las Stratocaster, sí, por lo general. Es un poco investigar cada modelo, con lo cual... ¿Qué es lo bueno? Fender Japón, y sobre todo si vas a la serie Reissue, si vas a la estándar, suelen ser un poco más normales. Si vas a la serie Reissue, que son un poco más interesantes, son una calidad muy, muy buena por el precio. Lo malo, hay pocas en España. Y en Latinoamérica imagino que también, porque no llegaron mucho. Y es una lotería. Lotería, no a nivel calidad, sino que el modelo que te vayas a encontrar, de qué año sea, o si alguien la ha modificado, pues es un poco lo que te toque. Y que hay muchos modelos, muchos acabados, muchas opciones de diapasón, de pastillas, de trastes. Entonces es muy complicado realmente decir, voy a ver si encuentro una... Porque claro, tú dices, voy a buscar una Les Paul del 2008. ¿La encuentras? Si quieres, la encuentras. Sí. Pero decir, voy a encontrar una Strato del 99 japonesa. Cuidado, cuidado. Entonces, claro, muchas veces se refleja en el precio, pero también como son las guitarras más desconocidas, se pueden encontrar bastante económicas por esa percepción que tiene la gente de que Japón es como de segunda. Sí, pero y sin embargo, a mí me da la impresión de que hubo una época en la que en tiendas normales, o sea, ibas a un Luis Estrella, a un Art de Madrid, un Leturiaga, y había Fender japonesas de forma habitual. Te hablo de hace un montón de años, de mediados de los 90, que era cuando yo estaba ya un poco empezando a interesarme por las guitarras. Entran y salen del mercado en función, sobre todo, del cambio de divisas. De hecho, se empieza a fabricar en Japón precisamente por lo bien que venía y la experiencia que había allí fabricando este tipo de modelos. Y a la vez dejaron de fabricarse durante bastante tiempo y se cambiaron de fábricas y tal porque de repente ya no favorecía. Son las guitarras que hay que investigarlas y probarlas. Entonces, esa es mi recomendación. Respecto a qué es mejor, Crafted in Japan o Made in Japan, habiendo probado muchas, yo creo que no hay diferencias reseñables. Al final las dos están fabricadas muy muy bien, tanto Danagaki como Fujigen. Entonces es más encontrar la serie que te mola que decir que una es mejor que otra. Hay gente que dice que Made in Japan son mejores. Para empezar, Made in Japan hay en varias épocas, porque las hay Made in Japan Fujigen y Made in Japan Danagaki en función del año, y las hay que son las JV y las hay que no lo son, entonces ojo, cuidado, y hay varias gamas. Por ejemplo, las primeras, estas JV, estaban divididas como en 3 segmentos, es decir, sacaban una Reissue de 62, por ejemplo, y salían 3 gamas. Salía la ST62-65, la ST62-85 y la ST62-115. Que era el precio en yenes. Estaba la de 65.000 yenes, la de 85.000 yenes y la de 115.000. ¿Qué pasa? A medida que el precio fue subiendo, los números cambiaron también. Con lo cual, imagínate lo que es encontrar ese modelo. Pero sí que tenían 3 gamas y las más baratas, aunque llevaban las mismas maderas, llevaban pastillas japonesas y electrónica japonesa, y las más caras, las 115, eran, a efectos prácticos, una Reissue americana, y son las que causaron todos los problemas. Muy fácil localizar información respecto a estos modelos. Y hay gente que en bases de datos sube como sus guitarras con los modelos y cómo identificarlas. Esta es una Crafted in Japan, que lo podemos ver ahí. Parece así como los influencers.
Esta es una Crafted in Japan y el número de serie empieza por una S. Las letras no aportan ninguna información. Quiero decir, sí, significan el año. Pero claro, en Crafted in Japan la S es un año y en Made in Japan la S es otro año. Con lo cual, mucho cuidado, porque una Crafted in Japan S es del 2006 al 2008 y una Made in Japan S es del 94. Es decir, Nada que ver. mucho cuidado, las ojeáis y en general los años dan igual, están muy bien hechas todas. Tú me dijiste que había años de diferencia entre, o sea, La Strato y tienes las dos otras que son dos. del mismo año. Sí, y estas una dos. que- La Jazzmaster y la Telecaster son serie S Crafted in Japan, es decir, son entre el 2006 y el 2008. No tengo ni idea del año. Sin embargo, hay una cosa que me sorprende. Y vamos a coger cada uno una guitarra para demostraros a qué me refiero. Es muy diferente a lo que te encuentras en una americana o en una mexicana, en tono, en tipo de madera, en el nudo de la madera. Tú tremendo Y sin mástil, embargo, ¿no? estas dos, Sí, tiene Hostia. sin embargo, estas tres son bastante similares. En textura. Esta acabados. cambia un poquito, pero al final, y son de distintos años. Sin embargo, otra cosa que me alucina es que los diapasones son clavados en las tres. Y son fabulosos, son negros, Claro, parecen de claro. ébano. Y llevan un poro precioso. A estas alturas ya no es ningún secreto, Fender Japan es como mi serie favorita de Fender, es decir, Las tres guitarras son de él, ¿eh? Para que os hagáis a la idea de que... ¡sorpresa! Las Fender japonesas se la pone. Con lo cual, si tú eres una persona que lo único que quiere es ir a la tienda, coger un Strato que le guste y llevársela, pues estupendo. Pero a la hora de, si quieres modelos más específicos, quieres sacarlos a buen precio y tal, está muy bien seguir el mercado de segunda mano, conocerse este tipo de modelos, porque al final la guitarra que obtienes por el precio que te cuesta es mucho mejor. En general, mi obsesión con Fender Japan viene un poco del problema de, vale, quiero comprar una Telecaster que me guste. Ni siquiera estaba dispuesto a que no fuera doble binding, porque realmente es una cosa estética que tampoco... Ir a una tienda y decir, vale, es que las guitarras Fender que estoy probando en tienda por menos de 2.500 euros no me gustan. A nivel, Ya. cómo está tratado los mástiles, los trastes. El ajuste me da igual, porque el ajuste me lo hago yo y fuera, pero es decir, no siento que esté comprando un guitarrón hasta que no llego a los 3.000 euros. Claro, pues 3.000 euros, si no es un guitarrón, es para ir al de la tienda y darle con un palo. Eso me ha pasado con estas tres guitarras. Actualmente Fender Japón fabrica series limitadas que están como ahí en mitad de la tabla, en el catálogo, rollo en torno a los 1.200 euros o algo así, pero siempre hacen ediciones especiales. Han sacado una serie que es la JV, por ejemplo, que no tiene nada que ver con las del 82, que es un poco modelos vintage, pero con modificaciones y tal. Está muy bien y desde luego mejor calidad-precio que Estados Unidos o México. Pero digamos que lo interesante de Fender Japón es de todo lo que es la gama hasta 2008, que es donde están las guitarras que realmente si quieres una Strato, Reissue del 62 o una Jazzmaster o una Teleca o bajos, que también está muy bien. Que también tienes un Fender Japan bajo. Sí. Una cosa que no has comentado, tiene su gracia, es que Fender Japón está haciendo guitarras ultra frikis en plan de... la guitarra, escucha que esta es la hostia, de Neon Genesis Evangelion con el EVA 03. Bueno, anda que no he visto yo mierdas de esas. La La- Hello Kitty, que han sacado una edición especial de la Hello Kitty que está guapísima, exclusiva para el mercado japonés. Te vi de Hay una precio y me la también pillo. que esta te va a molar a ti, que si no me equivoco era de un Final Fantasy, ¿puede ser? Sí, Una que era sí, una guitarra que probablemente. tenía dos trocitos Sí, sí, sí. que eran translúcidos, como con un destello de colores, porque en el videojuego aparece la guitarra y tiene como luz en uno de Yo los la he visto, cuernos que y en tiene, el... tiene un inlay Pues eso peculiar. está respetado en la guitarra hasta el punto que han dejado una parte hueca sin madera, solo con resina para que sea translúcido y para que la luz lo traspase y entonces luce igual que la del ¿Y videojuego. yo por qué no he visto eso? Tío? Ale, Estupendo. sed buenos. Majos.